Si notan que el video tiene un poco menos de calidad en tanto la voz, es porque estoy algo enfermo y mi garganta no está muy bien, o sea que la voz del video no va a salir tan bien, pero este era el momento que tenía libre para poder grabar el video. Y además de eso no quiero dejarlos mucho más tiempo sin video, así que nada, espero que comprendan. Y nada, comencemos con el video. Todos conocemos consolas de videojuegos como la Nintendo Entertainment System o Famicom como se conoce en Japón, la Sega Master System y la Sega Genesis, y además de eso un montón más de consolas retro y que hoy son consideradas parte importante de la historia de los videojuegos. Pero gente de mi edad o más joven nunca llegamos a jugar títulos de estas consolas. Pero, ¿qué pensarías si te digo que hay personas que se niegan a dejar morir las consolas retro? Y que sea de forma independiente o de la mano de compañías especializadas, se siguen trayendo nuevos títulos para consolas que hoy en día son consideradas por muchos como obsoletas. Sí, así es. Existe toda una comunidad con gente que ya sea por mantener el legado de una consola o por terminar lo que una vez empezaron, siguen desarrollando juegos para consolas de antaño. Y justo de este tema es que hablaremos en el video de hoy. Bienvenido a Tablets Mask. Y hoy hablaremos de juegos homebrew, desarrollo de juegos nuevos para consolas antiguas. No recuerdo del todo bien, pero hace ya un tiempo que un amigo mío me habló muy emocionado sobre un videojuego llamado Good Boy Galaxy, que estaba por ser lanzado. Creo que estaba recaudando fondos vía Kickstarter, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que me dijera que iba a desempolvar su vieja Game Boy Advance SP para jugarlo. Y yo, sin entender absolutamente nada del tema, le pregunté que cómo eso era posible. Sí, ya la Game Boy Advance hace 15 años que fue descontinuada. Y él me dijo que el juego saldría en Nintendo Switch y PC, y que como atractivo ofrecía cartuchos de Game Boy Advance con el juego dentro, que de hecho podía ser ejecutado en dicha consola, pues se había desarrollado con ese fin. Y bueno, según me dicen, el juego aún no ha salido, por algunos problemas que desconozco. Pero hace un tiempo me puse a ver un directo del buen caribeño gamer en YouTube, y él estaba viendo trailers de videojuegos recientes que habían sido desarrollados para consolas retro. Ahí fue cuando me di cuenta de que existía toda una comunidad de gente desarrollando juegos para consolas viejas, ofreciendo nuevas experiencias y conceptos. Para no alargar demasiado el video, voy a hablar principalmente de la comunidad que desarrolla juegos homebrew para la Sega Genesis, pues de este tema fue que encontré la información que creo que fue más útil. Estos juegos homebrew pueden venir tanto de la mano de una sola persona que tiene dicho proyecto como un hobby, como de empresas independientes que buscan o bien revivir juegos que fueron cancelados en su época, portear juegos de una consola para otra, la cual nunca salió, gente que hace fangames sin ánimo de lucro de sus sagas favoritas, o incluso crear nuevos juegos para una consola como la Sega Genesis. Y la primera empresa de la que hablaremos hoy es Super Fighter Team, empresa estadounidense que tradujo al inglés y modificó los textos de un juego llamado Bigger Prince. También lo distribuyó en territorio estadounidense, porque si bien este juego salió en 1996 en Taiwán, el juego nunca salió de Taiwán. Y así es como en 2006 se vende el primer cartucho de Sega Genesis, luego de que se descontinuara la producción de los juegos y cartuchos oficiales de esta consola. Si no fuese por Super Fighter Team, la mayoría de los occidentales que han jugado este juego no lo conocerían, pues fueron ellos los que decidieron hacer lo que no se hizo desde un inicio. También está el port de Angry Birds, también para la Sega Genesis. Este port fue hecho por ahí del 2008 por un chino cuya identidad no encuentro y que al parecer era muy fan de la franquicia. Y de hecho publicó el juego de forma gratuita en internet para que cualquiera pudiera jugarlo. Aunque por ahí dicen que este juego venía incluido en los cartuchos piratas
de, ya sabes, 800.000 juegos en uno que se distribuyeron y probablemente aún se distribuyen para esta consola. El 14 de diciembre del 2010, de la mano de una empresa llamada Watermelon, se lanzaría un juego llamado Pier Solar and the Great Architects. Este juego sería muy importante en la escena de los juegos homebrew, pues Pier Solar fue un juego que le sacó todo el jugo a la Sega Genesis, aún siendo una consola ya descontinuada hacía 8 años. El juego sería lo suficientemente bueno como para hacer que más desarrolladores que no estaban muy metidos en este tema dijeran, loco, igual y vale la pena crear juegos para la Sega Genesis hoy en día, demostrando que un hardware viejo no necesariamente tiene por qué traducirse en juegos con muchas limitaciones. Además, Pier Solar tuvo mucho reconocimiento y gracias a su relativo éxito, aparecerían varios ports de este juego para consolas como Dreamcast, Xbox One, PlayStation 4, Play 3, Xbox 360 e incluso para la Ouya, una consola que yo le debería hacer un video, no por exitosa, sino por ser un desastre de magnitudes bíblicas. Hablo en serio, esa gente fracasó tan duro que da risa. Debería de hacerle un video de ese tema. Y si te preguntas por otros juegos homebrew para otras consolas, aquí te puedo mencionar algunos como Micromages o Micromagos, juego para la NES que salió el 30 de abril del 2019. Gunlord, juego para la Sega Dreamcast lanzado el 26 de marzo del 2012. Y Nightmare Busters, lanzado para la Super Nintendo el 23 de diciembre del 2013, y de hecho, este juego sí iba a ser lanzado en el 1995, pero este fue el año de la aparición de la PlayStation, y como no, la Nintendo 64 saldría en el 99, y gracias a la atención que tenían estas dos consolas y sus juegos con gráficos en 3D, muchos juegos en 2D para consolas de 16 bits fueron cancelados, pero Nightmare Busters tendría algo de suerte y se retomaría muchos años después. Y en este punto del video es probable que te preguntes, ok, ¿y cómo se hacen estos juegos para consolas viejas? Bueno, para explicar cómo se hacen estos juegos para consolas antiguas, me voy a guiar de un video de Ginchu, un canal en el cual se habla de desarrollo de videojuegos en general. Y en este video, en particular se habla sobre la realización de un juego del 2020, Regnum Fantasy of Dreams. Bueno, no. Si bien la compañía de la que habla Ginchu es Snape Games, la misma creadora de Regnum Fantasy of Dreams, el juego del que habla en este video en específico se llama Ploid. Perdón por ese pequeño error cuando escribí el guión del video. Si bien en el pasado, para hacer los sprites de los juegos de la NES, se debían dibujar a mano en un papel para luego recrearlos en una computadora con un software de pixel art que no era para nada cómodo, hoy en día para esta tarea se utilizan herramientas como un software llamado NES Maker, claro, tomando en cuenta las limitaciones de la NES, una consola del 1986 que solo reconocía 56 colores. Y los sprites solo pueden tener un máximo de 4 colores, lo que en realidad se reduce a 3 cuando necesitas usar el color transparente para que el sprite sea reconocido como algo así como una imagen PNG sin fondo y el personaje no se vea rectangular. Además, para cualquier otro elemento que quisieras crear, como por ejemplo el fondo o escaleras, pinchos que hieren al personaje y otras cosas, tampoco podían tener más de 4 colores. Y como el fondo de la pantalla cuando no hay ningún color siempre es negro, cuando se necesita usar el color negro simplemente se deja vacío ese píxel para que se coloree con el negro del fondo y poder tener un color extra. Y si bien el motor NES Maker te facilita mucho las cosas en el desarrollo, no podrás escapar de programar en lenguaje ensamblador, un lenguaje de programación muy común en la época, pues tarde o temprano será necesario. Si no sabes a qué me refiero con lenguaje ensamblador, bueno, un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y símbolos que permiten a los desarrolladores comunicarse con las computadoras y darles instrucciones para crear software, como programas, páginas web, aplicaciones para celular y, como no, también videojuegos.
Y el lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de programación de bajo nivel y suele estar ligado a la arquitectura del hardware o dispositivo para el cual se programa, lo cual complica un poco las cosas. En el caso de la NES, el lenguaje ensamblador que se utilizaba era el 6502 Assembly Language, o este nombre que les voy a poner en pantalla. En resumen, existen herramientas actuales que facilitan el desarrollo de estos juegos, pero aún así debes tener ciertos conocimientos en cómo se desarrollaba en esa época, y obviamente la NES tiene limitaciones dictadas por la época en la que nació, pero para muchos esto hace que dichos juegos sean más especiales. Como habrán podido darse cuenta, el tema de crear juegos nuevos para consolas viejas puede salir desde un friki con conocimientos en desarrollo de videojuegos que quiere hacer un juego para su consola de antaño favorita, hasta una compañía desarrolladora que por alguna razón u otra decide hacerlo. Y un buen ejemplo de una compañía metiendo mano en este asunto es precisamente el caso de Shantae Risky Revolution para la Game Boy Advance. Verás, Shantae es un juego desarrollado por WayForward y lanzado en la Game Boy Color el 4 de junio del 2002, finalizando el ciclo de vida de la Game Boy Color. Y de hecho, ya se había lanzado la Game Boy Advance en 2001. Esto provocó que el juego tuviese muy bajas ventas, a pesar de ser un buen juego. Por parte de WayForward, se empezaría a desarrollar una secuela para la Game Boy Advance, pero gracias a las pocas ventas del primer juego, ninguna distribuidora querría arriesgarse a sacar la secuela del juego de WayForward. Más adelante, Shantae sería retomado con la entrega Shantae Risky Revenge en la Nintendo DS. Y esta vez, el juego sí le iría bastante bien. Luego de esto, tendría 3 entregas más. Estas serían Shantae Pirate's Curse, Shantae Half Gene Hero y Shantae Seven Sirens. Creo que no pronuncié bien ninguna, pero así se quedó. Pero al parecer la gente de WayForward aún tenían una espinita clavada en lo más profundo de su corazón, con aquella entrega que nunca se dio. Así que decidirían retomar el desarrollo de aquella secuela que nunca salió, y así es como hoy en pleno 2023, a la fecha en la que escribo este guión, tenemos la noticia de que a inicios del 2024 saldrá un juego llamado Shantae Risky Revolution para la Game Boy Advance, una consola que hace ya más de 20 años que fue descontinuada. Creo que es un buen momento para conseguir la Game Boy Advance que no pude tener de niño, para jugar esta vaina y para tenerla como objeto de colección. No sería mala idea. Así que nada, este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, deja tu like, comentario, suscríbete, comparte este video y en resumen, apoya el canal todo lo que puedas. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.